Yemae borereo, agolona fuagua. Que la bendición de Yemayá siempre les siga atendiendo a todos ustedes y sobre todo que sigan en ese iré y en esa felicidad y esa alegría tan importante que nos acompaña a todos. Y hoy estoy alegre porque estoy con mi Iyamí, con la madre del mundo, con Yemayá. Así que el día de hoy les traigo un video muy especial y tiene que ver con cuál es la importancia del otá, la piedra, y cuál es la importancia del caracol como la lengua del santo. Así es, la piedra y el caracol, los dos tesoros que tenemos que defender todos los santeros para tener a nuestro alrededor y sobre todo para que la piedra y el caracol se sigan manteniendo con respeto, así como lo defendieron aquellos africanos llegados a tierras americanas con su vida. Gracias a Efuche, gracias a las diferentes santeras mayores y santeros que participaron en elaborar esto que se llamó regla de Ocha, es que el día de hoy seguimos contando con nuestros santos, que nos dan principalmente salud, tranquilidad, bienestar y evolución. Todas las cosas positivas que necesitamos. El día de hoy les contaré por qué el caracol es la lengua del santo y también por qué la importancia del otá. Y antes que nada, quiero agradecerle a Yemayá porque nos da la oportunidad de estar en contacto y sobre todo también de interpretar este pataquí y adaptarlo a esta historia y explicarles a ustedes el porqué, la importancia del caracol. Orúmila estaba casado con Yenya, con Yemayá, con la madre del universo. Yemayá, que era una mujer entregada a su matrimonio, a su hogar, acompañaba a Orúmila y conocía muchos de sus secretos, conocía muchos de las formas en las cuales trabajaba Orúmila, tanto así que dominaba el oráculo con el cual trabajaba Orúmila. En uno de los viajes que tuvo que realizar Orula a este lugar o a otros pueblos, tenía que irse Orula a viajes muy extensos, en los cuales dejaba a Yemayá sola. Yemayá, un día que vio que Orula extendió mucho su estadía fuera del hogar, se vio en la necesidad de consultar a todas las personas que venían a buscar a Orula, pero lo hizo engañando a aquellas personas. Yemayá decidió vestirse de Orúmila y comenzar a atender a través de Orula. Así es, Yemayá atendió con Ifa. Cuando Yemayá comenzó a atender, la gente pensaba que estaba acudiendo realmente con Orula y su casa se comenzó a llenar de mucha gente. El día en que regresó Orúmila a aquella casa, se dio cuenta de que la fila era muy grande y que existían muchas personas que iban a acudir con él, pero resulta que él no era el que estaba atendiendo, era Yemayá. Cuando vio esto, le dijo a Yemayá que qué estaba haciendo. Desde ese momento, Olofi destinó que Yemayá atendería a través del caracol. Así es, Yemayá la caracolera. Es por eso que a través del caracol se hablan los diferentes signos que nos dan nuestros santos. Así es como Ochum, Obatalá, Changó, Elegua, Ogún, Agayú, Ochosi, Oyá, Inle y diferentes santos hablan a través de el Dilogún o caracol. Es decir, sin caracol no hay santo, porque el religioso ha pasado por una ceremonia que se llama Itá. Y es por eso que es tan necesario que una persona que tiene hecho santo y que ha recibido alguna deidad tenga su Itá, tenga sus caracoles, ya que son la base del santo. El caracol es la lengua del santo. Y el otá, una piedra la puedes encontrar en cualquier lugar. Las piedras han sido usadas en diferentes culturas y a través del tiempo para sanar, para curar. Los indígenas las usaban para comunicarse con sus ancestros. Los chinos las usan en ceremonias de sanación del cuerpo. Diferentes culturas han usado las piedras. Los yoruba utilizamos las piedras, que son el tesoro en el cual se esconde la energía de nuestros santos, en la cual se esconde Yemayá, en la cual está Obatalá, en la cual está Changó. Es decir, que nuestros santos son piedra y caracol. Claro está, las piedras
consagradas y llevadas al momento en que son Otá y deidad. El Otá tiene que pasar por diferentes ceremonias secretas en el cual llega a convertirse en el orisha o en el santo que nos va a acompañar. Muchas personas menosprecian los santos de nosotros, los babalochas o de las illalochas, porque piensan que no tiene carga. Nosotros no necesitamos carga, necesitamos espiritualidad, necesitamos el amor y sobre todo saber que nuestras generaciones de santos vienen de mayor a menor y han llegado hasta nosotros desde los antepasados y desde las personas que llegaron a traer estas deidades tan importantes a estas tierras americanas. Es por eso que el respeto y el valor de nuestras piedras es tan primordial. Cuán importante es mi corona y cuán importante también son tus santos en tu vida, cómo los puedes cuidar, respetar. Muchas personas dicen, no, es que yo no debo tener mi santo en potiches grandes porque los africanos lo usan en ollas de barro o el tradicionalismo lo usa de una forma u otra. Resulta que el tradicionalismo se fue modificando y cambiando porque a África llegó el cristianismo, el islam y diferentes creencias que hicieron que se apartaran y que muchas tradiciones las perdieran, que ahora las están retomando es diferente. Pero la diáspora afrocubana logró mantener y tener hasta el momento el amor y sobre todo el respeto a nuestros orishas. Cuide muy bien sus otás, ya que en ellos está su vida, está su salud, su integridad. La diáspora afrocubana le viene a dar en su vida salud, tranquilidad, desenvolvimiento, bienestar y todo el conjunto de cosas positivas para que usted esté bien en la vida. Pero no es nunca para hacer el mal, para hacer daño. Estas personas yo creo que se equivocan cuando piensan que un santo va a hacer la guerra o va a hacer algo malo para usted. No, en la naturaleza, en nuestro contacto con nuestros santos, se esconde solo el bien, el amor, la tranquilidad. El caracol debe vivir acompañado de el Otá. Hay personas que dicen, no, yo mantengo mis caracoles guardados y si es la lengua del santo y usted tiene la espiritualidad del santo en otro lugar, usted está teniendo dos energías diferentes. Por eso el caracol debe tener también su contacto con el Otá, porque es el mismo santo, no los tenga separados, téngalos en el mismo lugar. Cuando usted vaya a recibir santos, que sea con amor, con desenvolvimiento. Si usted se va a hacer santo, conozca a su padrino, que le enseñe, que le guíe. Muchas personas dicen, me voy a hacer santo con cualquier persona y no saben moyukbar, no saben consultar, no saben leer el caracol. Yo a mis ahijados les enseño con amor y con respeto y de acuerdo a los niveles que vengan preparados. Porque por eso viene un odum, un signo. Mi gente de Sonidos del Mar, yo creo que hoy han aprendido muchísimo y hemos aprendido a valorar. Yo soy orgulloso de tener a mis santos, por eso hoy quise tenerlos por fuera, tener mis collares por fuera. Me siento orgulloso de ser santero, me siento feliz de todo lo que puedo aportar a sus vidas y sobre todo también me siento muy feliz y tranquilo de darles a ustedes este conocimiento tan importante. Que la bendición de Yemayá, de Obatalá, la bendición de Changó nos siga acompañando, que sigamos respetando nuestros caracoles, que sigamos respetando nuestras piedras, que como illalochas, babalochas nos unamos y sobre todo que trabajemos en la hermandad para que nuestro mensaje y nuestras energías trasciendan a las futuras generaciones. Que yo sé que este video lo verán en muchos años y sobre todo se acordarán de mí diciendo que estas energías tan lindas que nos trajeron nuestros padrinos y nuestros ancestros son para valorarlas, respetarlas y para mantenerlas. Los quiero mucho, mi linda familia de Sonidos del Mar. Gracias por dejarme entrar a sus casas. Gracias por estar en contacto conmigo y agradezcámosle siempre a nuestros muertos, a nuestros mayores, a lo más grande que existe arriba, que es Olofi, Olorum, y a todo nuestro astral y toda esta ciencia para que nos siga bendiciendo y dando toda la felicidad. Los quiero muchísimo y recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram como Lemus H. Gracias.